Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo espacio en Cuba Información. Hay noticias sobre Cuba que vamos a analizar. Hay una polémica intensa dentro de la sociedad civil cubana, dentro de la juventud, sobre todo en torno a medidas que ha tomado la empresa telefónica cubana Etexa. Hay una subida importante de los precios. Por supuesto, nosotros no vamos a analizar si estas medidas son buenas, son malas, son regulares, pero sí vamos a analizar que detrás de estas medidas o a partir de estas medidas hay una campaña importante mediática internacional, sobre todo desde los centros de poder de la ultraderecha cubano-americana, para incidir, sobre todo para buscar la división en la sociedad cubana. Y bueno, pues desde determinados influencers de América Latina, ya digo, de la ultraderecha, de Miami, pero también de Argentina. Es el caso de Agustín Antonetti, recordemos, vocero de la Fundación Libertad, muy ligada a Javier Milei, a la extrema derecha internacional. Este individuo hacía llamados a la insurrección, a la pues a una especie, a una revuelta estudiantil, juvenil contra el gobierno cubano a partir de estas medidas que ha tomado Etexa, que, repito, sean acertadas o menos acertadas, responden a una causa esencial, y es la guerra económica desde Estados Unidos contra la economía cubana, y una de las víctimas es precisamente el servicio telefónico de Internet, etcétera, que lleva esta empresa cubana, que se ha visto obligada a tomar medidas sin duda impopulares de subida de precios para poder mantener infraestructura e inversiones, esas que le impide el bloqueo de Estados Unidos. Y esto lo denunciaba estas campañas El Necio y otras personas, otros influencers cubanos revolucionarios que han criticado incluso las medidas de Etexa, pero han dicho que por ahí no pasan, por hacerle el juego a toda esta gente. Dice El Necio, hay un principio de guerra de cuarta generación estableciéndose. Están llamando desde fuera de Cuba a la rebelión estudiantil. Bueno, vamos a conversar sobre este tema, ya digo, no vamos a analizar si esto está bien, si esto está mal. Eso es un asunto para el debate interno en Cuba, que lo está habiendo, y yo creo que en algunos aspectos es un debate muy sano, pero es cierto que en ocasiones esto se plantea como una fractura, ¿no? Que eso es lo que quieren precisamente desde el exterior y desde Miami concretamente. Lázaro, ¿cómo lo estás viviendo? Bienvenido, que hace ya un par de semanitas que no estamos aquí en el batazo. Aquí en la línea de fuego nuevamente, la vanguardia. Y bueno, como siempre también, ante todo, nuestro saludo cariñoso a todas las amigas y amigos que tienen un sentimiento de solidaridad para con el pueblo cubano. Pues bueno, esto es una parte más, es un ingrediente más de esta guerra sin pausa que ha impuesto el imperialismo de los Estados Unidos contra Cuba. Etexa es la empresa, digamos, estatal, que ha facilitado, ha hecho un trabajo muy importante en los últimos años, donde ha posibilitado que una gran cantidad de cubanas y cubanos tengan acceso a las redes sociales, acceso a Internet. Hay que recordar que durante años el imperialismo de los Estados Unidos prohibió que Cuba pudiera conectarse a los cables submarinos que están cerca del país. Y durante bastante tiempo, pues la conexión era satelital, más lenta, con menos capacidades. Y ahora, en el momento que le convino, pues, se ha posibilitado que Cuba tenga un acceso, no todo lo amplio y todo lo que se desea, pero sí a Internet. ¿Qué pasa con Etexa? Es lo que pasa con lo que está sucediendo con el resto del país, las distintas empresas, la salud pública.
la falta de divisas. ¿Producto de qué? Del bloqueo económico, financiero y comercial de los Estados Unidos contra Cuba. Esto hay que explicarlo muy bien. Que, claro, las personas se acostumbran a, bueno, a una comunicación por esta vía. Dice, bueno, estamos llegando ya al nivel de desarrollo de otros países, porque, bueno, Cuba, hay que decirlo, por lo que comenté antes, se ha empezado tarde en acceder a estas tecnologías muy importantes hoy día, muy útiles, pero dentro de una guerra. O sea, dentro de una guerra. No ha habido paz. No ha habido paz. Y aquí se apoyan también, estos, toda la corte de sinvergüenzas y odiadores que sirven a los intereses de Estados Unidos. Pues bueno, se han alineado a políticas que obstaculiza el normal desempeño de este medio importante en el mundo de hoy. Entonces, hay un bloqueo recrudecido que impacta severamente en una empresa como esta. Claro, los odiadores hablan de mil barbaridades, de mentiras, de manipulaciones, tratando de influir al interior de Cuba, sobre todo en los sectores más jóvenes de la sociedad. El necio nos dice, algo sí que está muy claro, los enemigos quieren que Texas quiebre como quieren. Hace muchos años que quiebre toda Cuba. Y no vamos a permitirlo. Crítica, consenso, diálogo, unidad y soluciones colectivas. Desde los que desprecian a Cuba y a la familia cubana no llega ni llegará ninguna solución. Esos que están atacando a Texas, pero que están de acuerdo con la guerra comercial sobre Cuba, no les importas tú y no les importamos nosotros. Solo quieren que todo lo de Cuba se destruya y deje de funcionar para que caiga el país. Los que estamos aquí vamos a dar batalla sin conformismo, sin hablar bajito, pero con mucho sentido de lo que significa echar para adelante un país bloqueado y agredido brutalmente. Y ahí está la cuestión. Se puede criticar, se puede pensar que hay otras soluciones, que hay un término medio. Se están tratando de encontrar algunas soluciones sobre todo para el sector de los estudiantes universitarios. Bueno, pues eso es un debate amplio en el que nosotros, desde luego, no vamos a entrar desde este lado del Atlántico, pero sí podemos analizar la guerra que hay, cómo aprovecha todo esto quien realmente tiene mucha responsabilidad en lo que ocurre, ¿no? Exacto. Porque los mismos que están diciendo no envíes dinero a Cuba, no envíes remesas, no viajes a Cuba, no dejes dinero, los que están diciendo que no haya un acuerdo para los deportistas cubanos y que puedan dejar algo de dinero al Instituto de Deportes, los que están diciendo no inviertas en Cuba, lleven la ley Helms-Burton hasta sus máximas consecuencias, que no llegue el petróleo a Cuba, los que están diciendo que no se pueda permitir la inversión extranjera, ni el turismo, que hacen campañas contra el turismo, luego te vienen y te dicen que Texas ha aumentado los precios y entonces lo hace además para censurar a la gente, para que la gente no tenga internet. Pero ¿cómo se puede ser tan caradura, tan sinvergüenza? ¿Qué es lo que son? Sí, no, totalmente. Ellos están alineados a una política intervencionista, una política de asfixia económica en un país pequeño, sin recursos naturales. El mayor recurso que tiene Cuba lo ha creado la revolución, que es los recursos humanos. Entonces, ellos están contra eso. Y después hablan de derechos humanos, después hablan de democracia, después hablan de libertad y todas esas basuras, que es basura, es mentira. Y es de acuerdo a los intereses del momento de una potencia imperialista, donde ellos son tontos útiles, son colaboradores de esas políticas criminales de los Estados Unidos, que impacta en toda la sociedad cubana, en todos los sectores de la sociedad cubana, especialmente en los más sensibles como es la salud. Y esto, en el caso de Texas, ellos quieren efectivamente, lo que dice el necio es una realidad,
El objetivo final de todo esto es quebrar a Cuba, romper a Cuba y poner a Cuba en los brazos de Estados Unidos. ¿Que eso significa qué? Esclavitud, la esclavitud. Pero hay mentes tan retorcidas y tan mediocres y tan mercenarias que no es capaz de ver eso, por lo menos tener la dignidad, si aprecia en algo a la tierra, al país que le vio nacer y a sus familiares, a sus vecinos, a sus amistades, pues debiera al menos callarse o levantar su voz en contra de una política criminal. Mira, desde Miami hay gente también que tiene dignidad. Lynn León, bueno, desde Estados Unidos, no sé si es Miami exactamente, es un cubano que reside allá. Dice, el bloqueo quiere que nos culpemos unos a otros. Quiere incluso que se tomen medidas de choque para producir indignación e insurgencia. Empuja estratégicamente para que no se tenga más remedio, como el caso de Texas, que adoptar medidas impopulares y drásticas, como la subida de precios de Internet. Con su inmensa red mediática quiere encontrar culpables donde solo hay víctimas. El bloqueo quiere la guerra fratricida, cubano contra cubano, para luego intervenir. Yo no criticaré ni a la empresa ni a sus clientes, pero al bloqueo sí. Excelente, es exacto, efectivamente. Quieren provocar un levantamiento popular. Lo están intentando hace mucho tiempo, pero chocan con la firmeza, el patriotismo, la voluntad y la decisión de la mayoría del pueblo cubano de mantener a la patria cubana libre, independiente y soberana. Entonces chocan con eso y buscan todos los artilugios habidos y por haber para que no entre, y ya después comentaremos la nueva medida, ¿no? Ya relacionada con el deporte, pero la cuestión es que no quieren que entre ningún dólar a la economía cubana. O sea, una asfixia total. Y después, y desde luego, paralelamente están las campañas esto desde el principio de la revolución, que todo el problema que tiene la sociedad cubana, el pueblo cubano, es por el comunismo. O sea, hay que ser sinvergüenza, hay que ser descarado. El comunismo, la dictadura, esos son las matrices de opinión que están circulando en las redes y que se alimentan precisamente de esta política del imperio y ayudado por los mercenarios, por los odiadores que sirven a esos intereses de forma tan vil, de forma realmente tan miserable, y después hablan ellos mismos de que el comunismo, mira cómo está eso, los servicios médicos, que hay escasez de esto, escasez de lo otro, pero no mencionan, no tienen la decencia de mencionar el origen. Es lo que me gustaría, el origen. Tú hablas de las dificultades, sí. ¿El origen cuál es? No existe. Dicen que no hay bloqueo. No hay. Eso sí, luego SOS Cuba. Que es la ineficiencia del régimen. Como suelen decir, es una guerra de una gran potencia, la potencia imperialista más criminal de la historia, potencia militar, económica, tiene una influencia política también muy notable a nivel global, contra una pequeña isla del Caribe que ha elegido un camino propio. Y es lo que ellos no aceptan. Todo el problema está en que ellos no aceptan que haya una isla libre, independiente y soberana a 90 millas de sus costas con un sistema totalmente diferente, luchando por la construcción de un sistema diferente al que impone el imperialismo de los Estados Unidos. Hay otro país que también lucha por desarrollar, por construir un sistema diferente, y ese es Venezuela. Y hace poquito celebraba sus elecciones regionales y parlamentarias en las que el chavismo se impuso por una abrumadora mayoría. El 83,42% de los votos. Es cierto que hubo una campaña por el boicot y la abstención por parte de la oposición ligada a María Corina Machado y a la extrema derecha, que sin duda agrupa un porcentaje de población.
¿Pero qué consiguieron? ¿Consiguieron destruir la legitimidad de las elecciones? En absoluto. Hubo una participación de cerca del 44%. Vamos a pensar que si hubieran participado todos estos neofascistas, la participación sería pues del 60 y pico, como ha podido ser en otras ocasiones, y ya está, pero habrían perdido exactamente igual. Hay que recordar que la participación fue 13 puntos más alta que en las anteriores elecciones parlamentarias, en las que esa extrema derecha ligada a Estados Unidos, ligada al bloqueo económico, que apoya las sanciones, que ha pedido incluso una intervención militar de Estados Unidos contra su propio país, bueno, en aquellas últimas también llamaron a la abstención y obtuvieron ¿qué participación hubo? El 30%. Bueno, ahora casi el 44%, casi 13 puntos y pico superior a aquella participación. Eso demuestra indudablemente que el país está cambiando, que se está recuperando. Hay una recuperación clarísima de la economía venezolana. Hay una recuperación, por ejemplo, de la seguridad ciudadana. Yo he tenido la ocasión de estar como veedor internacional, como acompañante electoral internacional en estas elecciones, y eso es lo que he podido comprobar. Un país con muchos problemas, pero indudablemente un país en crecimiento de sus niveles de producción industrial, de comercio, de nivel de vida, aumento, bueno, pues de las ofertas que tiene la población, de la economía en general. Y ahí en esas elecciones en las que el chavismo arrasó con el 83% de los votos, con 23 gobernaciones de 24 obtenidas por el chavismo, en las últimas tuvo la oposición alguna más, bueno, pues la oposición que se presentó, ahí estaba Enrique Capriles Radonsky, por cierto, uno de los que apoyaron en su día toda la estrategia de desestabilización. Bueno, pues se presentó y muy bien, me alegro, obtuvo un escaño, ahí estará en el Parlamento. La Alianza Democrática obtuvo el 6% y una gobernación. La Alianza UNETC, 5%, y la Alianza Fuerza Vecinal, el 2,3%. Pero hubo una victoria arrolladora del chavismo. Y eso no lo pueden negar todos estos sinvergüenzas que están diciendo que las elecciones no sirvieron, que ha habido incluso, yo no sé si han dicho fraude, pero vamos, me lo puedo imaginar. Yo solo sé lo que vi, y lo que vi es que hay una Venezuela mayoritaria que votó por el chavismo, y que se está recuperando. Bueno, es un ejemplo más de lo que puede hacer un pueblo en favor de su soberanía, de su independencia, de su libertad. Los ataques a la República Bolivariana de Venezuela no han cesado, se recrudecen. Y aquí, en estas elecciones, por cierto, no conocemos ningún otro país de la región que tenga tantas elecciones para distintos, bien presidenciales, elecciones parlamentarias, etcétera, etcétera. Más que en Estados Unidos. Más que en Estados Unidos. No, más que en Estados Unidos. Si Estados Unidos es otra farsa. Y 5 veces Los más. Estados Unidos es una farsa, la gente no quiere darse cuenta, pero es una farsa. Es las elecciones de los millonarios y de los que tienen el billete, como se dice en Cuba, ¿no? Lo que tiene es el billete y pone y quita, y la gente, bueno, tiene que contentarse con lo que determinen las élites. En el caso de la República Bolivariana de Venezuela, admirable ese país, ese estado, sobre todo también su gente, y liderando todo el proceso, uno de los notables dirigentes latinoamericanos y caribeños, que es el presidente Nicolás Maduro Moro. Están intentando dividir a la sociedad, o sea, hay divisiones, sí, pero ¿dónde trabaja el imperialismo de los Estados Unidos? Pues bueno, en esa oposición de derecha y ultraderecha, que es la esperanza que tienen ellos de
potenciando esa parte de la población que es minoritaria con relación al conjunto, pues derrotar el proceso bolivariano y revolucionario que tiene lugar allí. Es una política porque desde luego Estados Unidos tiene dos objetivos: derrotar, quebrar a Cuba, derrotar la revolución cubana y a su vez revertir el proceso bolivariano y revolucionario que tiene lugar en Venezuela. Ya eso le daría, digamos, el avance, le posibilitaría el avance en sus pretensiones hegemónicas en la región. Es un tema de geopolítica, geoeconomía también. Entonces, hay que aplaudir el civismo y el compromiso de la mayoría del pueblo bolivariano que ha votado, y desde luego el que esta persona de derecha, Radonsky, ya se presentó hace años también en un proceso electoral y bueno, no perdió. Pues bueno, que esté ahí es importante porque o sea, esta señora, Corina Machado, lo que quiere es buscar un apoyo, con eso desmovilizar a una parte de la población, crear un conflicto de división, etcétera, sirviendo los intereses del amo, del todopoderoso imperio de los Estados Unidos, sirviendo esos intereses y desde luego a los propios, pero no a los intereses generales del pueblo. Entonces, el que haya ganado 23 gobernaciones, 23 de 24, dice mucho del espíritu revolucionario y bolivariano de la mayoría del pueblo venezolano. Hay que aplaudirlo y Estados Unidos está chocando ahí con un muro que es infranqueable. Es infranqueable porque además, en medio también de sanciones y de guerra económica, está subiendo la economía venezolana. Dentro de las dificultades que causa esta política criminal de los Estados Unidos, se ve un paulatino y un progresivo crecimiento de la economía que redundará en mejores servicios y más bienestar para ese pueblo. Y es que hay varias Venezuelas, porque la Venezuela mediática, la de la ficción mediática, la que nos llega, que puede ser un sector de población que se siente representado por esa extrema derecha y por esos liderazgos como el de María Corina Machado, es una minoría. Es una minoría asentada en determinados barrios, de determinadas zonas, de determinadas ciudades del país, pero la inmensa mayoría, el pueblo, la inmensa mayoría del pueblo, no responde ni a sus intereses, ni a sus cánones, incluso el canon de belleza. Es totalmente distinto en un sector de población que en la mayoría de la población venezolana. Yo estuve dentro de la delegación vasca de acompañantes electorales internacionales, tuvimos muchas visitas y una de ellas que a mí me gustó mucho, me impactó y además Cuba Información está preparando un reportaje sobre ello. Estuvimos en una comuna socialista, en la comuna El Panal, en el barrio 23 de enero, un barrio populoso de Caracas. Y allí vimos pues, las experiencias de cómo se trata de construir el poder comunal, que es la apuesta estratégica y fundamental actual del gobierno venezolano y de la revolución bolivariana. Tratando de recuperar la economía y tratando de recuperar los valores y el objetivo central de todo este proceso, que es construir el socialismo con las características venezolanas y dentro de las posibilidades que da el mundo de hoy y la Venezuela de hoy, ¿no? Y ahí se veía realmente, en ese ejemplo, que son muchos en el país, ahí se veía, bueno, pues los avances, los retrocesos, las contradicciones, pero también el sueño, ¿no? El sueño de Chávez, ¿no? De construir precisamente ese Estado comunal, ¿no? En Venezuela. Bueno, pues muchísima suerte al pueblo venezolano,
porque ya, por supuesto, el gobierno de Donald Trump, sobre todo, hay que decir, porque Marco Rubio está tratando de revertir toda esta situación, echando para atrás la licencia a la empresa Chevron para que no llegue ni una gota de petróleo venezolano a Estados Unidos. Todo eso es mucho más complejo de lo que parece para ellos, pero bueno, Marco Rubio está peleando para que Venezuela vuelva a lo que vivió hace 4 o 5 años, ¿no? La gigantesca emigración, índices de pobreza, reversión de los programas sociales, problemas en la salud, en la educación. Bueno, pues todo eso que vive también Cuba ahora, pues es lo que quiere Marco Rubio. Esperemos que no lo consiga. Vamos a cambiar de asunto porque a mí me ha llegado una noticia que me ha dejado, vamos, patidifuso, ¿eh? Mira, te la voy a leer a ver qué te parece, Lázaro. Tú ya sabes quién es Gloria Estefan, ¿no? Sí. Gloria Estefan, cantante... Desafortunadamente sí. Cantante nacida en Cuba, que emigró con su familia allá por el triunfo de la revolución. Y nos da un medio de estos de la farándula, medio de comunicación dedicado a las cosas de la prensa rosa y la farándula, que se llama, creo que Bésame o algo así. ¿A quién? Bésame. No. A mí no, por favor. No. Imposible. Dice, hay cosas que te trauman, entre comillas. Gloria Estefan recordó cuando huyó de Cuba con su familia. La artista era apenas una niña cuando llegó la dictadura al poder. La dictadura. Increíble. Ahora vamos a ver eso de la dictadura. En una entrevista reveló todas las necesidades que pasó junto a su familia. Bueno, pues, y leemos, nos abunda en este reportaje, y dice, llegó a Estados Unidos con su madre y hermanos huyendo de la dictadura en Cuba. Más adelante, porque uno dice, en Cuba debía haber una democracia muy desarrollada, y vinieron unos señores a instaurar una dictadura, ¿no? Eso es más o menos lo que nos viene a decir. Bueno, un poquito más adelante da alguna pincelada que lo deja todo pues bastante oscuro, por cierto, pero bueno, lo dice. Dice, su papá era policía en aquel régimen supuestamente, según esto, democrático, y escolta de la primera dama. No dice de primera dama de qué, ¿no? Pero corrió con la mala suerte de que estaban en el Palacio Presidencial el día de la Revolución y terminó preso, su padre, durante 3 meses, así que decidieron irse. Bueno, vamos a ver. 1 de enero de 1959, cuando triunfa la Revolución de los Barbudos, cuando Fidel, ¿no? Triunfa, Fidel, el Che, Raúl, los revolucionarios cubanos triunfan, pero ¿qué es lo que había en la Cuba de 1958 al 59? Había una dictadura, ¿no? Y el papá de esta señora era el escolta, ni más ni menos, era policía, sí, bueno, entre los policías de aquella dictadura sangrienta que se cargó a 20.000 personas, había torturadores y asesinos a mansalva. Es posible que el padre de Gloria Estefan, si hubiera sido un policía normal, a lo mejor no habría sido un asesino y un torturador, pero es que era el escolta de la esposa del dictador Fulgencio Batista, ni más ni menos. Y nos viene a decir esta publicación que ellos huyeron de la dictadura. ¿De cuál? Pero mira, bueno, claro. No, y esto lo lee cualquiera que no tiene absolutamente ni puñetera idea de nada y se lo traga con patatas, y ¡ay, pobrecita! ¿No? Pero es increíble que se engaña a la gente, que bueno, ya está instalado, ¿no?, en el quehacer diario de estas personas de engañar a la gente, a la opinión pública, incluso a sus propios seguidores. Porque, ¿qué sabe una niña de 2 años de política, ni de régimen, ni de gobierno, ni nada?
habla de que salió huyendo. Ha dado un punto muy importante ahí. El padre era el guardaespaldas de la esposa del dictador sanguinario Fulgencio Batista. Desde luego hay que pensar que también fue parte de la escolta del propio Fulgencio Batista. O sea, un santo, vaya. Sí, no, por favor, es impoluto. Pero bueno, entonces llega la revolución, triunfa la revolución con un fervor patriótico independentista incuestionable, porque es un mar de pueblo en todas las provincias del país. Así que ahí eso debiera dar una idea de qué cosa era Cuba antes del triunfo de la revolución. Tanta gente, un mar de pueblo por todos los lugares, en todas las provincias, apoyando a la revolución. De ahí viene el famoso memorando, el tristemente célebre Lester Mallory, que reconocía en ese memorando el apoyo, la mayoría del pueblo apoya a Castro. Bueno, entonces esta señora sigue con esta, ya con casi 70 años, no sé qué edad tendrá esta señora. Por ahí, sí. 60 y pico, 70 años, sigue con ese mismo discurso engañoso, falso, mentiroso, porque ahí se ve la mentira, claro, es lo que tú dices. Otras personas que no saben, no tienen ni idea de la historia de Cuba, no tienen idea, se tragan eso. Y de ahí se alimentan también para los ataques a Cuba un sector que no tiene nada, ningún conocimiento de Cuba, del proceso revolucionario cubano, que por cierto empezó el 10 de octubre de 1868. Entonces vemos que aparecen estas cosas, que huyó de Cuba, no, de la dictadura, ahí se cogió de la dictadura de Castro. Pero ¿qué pasa? Que hay dictaduras buenas y porque lo de Batista... eso era una democracia, vamos. Ahí está la contradicción. Ahí la contradicción es decir que huyó de una dictadura. O sea, triunfa la revolución reciente, los primeros días, meses, con un programa social abarcador y emancipador, y ellos salen, si mal no recuerdo, en mayo de 1960. Es decir, triunfa la revolución, 1 de enero de 1959, y en mayo de 1960 esta familia pone pie en polvorosa. ¿Para dónde? Para Miami. Esta, artista hoy reconocida, etcétera, etcétera, tenía 2 años. 2. Entonces, y después, suerte que su padre no fue sometido a un juicio por las posibles responsabilidades penales de todo lo acontecido anteriormente. Exactamente, pero fíjate cómo se enmascara el mensaje con que huyó, y después habla de los trabajos que pasó, la familia, que gracias al talento que tiene como cantante, que pudo salir adelante, tal. Pero bueno, lo cierto es que ella, cuando estaba el dictador sanguinario Fulgencio Batista, ahí no hay una palabra, ni hay una profundidad en el discurso. No profundiza nada. Es decir, que cuando llegó la dictadura, y antes, pero hay que ser sinvergüenza, José. La dictadura de Batista, porque hay que decir que lo que triunfó fue la revolución, no la dictadura, una revolución emancipadora para darle derechos al pueblo explotado, al pueblo apartado, el pueblo víctima de racismo institucionalizado, el pueblo analfabeto, sin posibilidades reales de tener acceso a los servicios de salud pública, que era casi inexistente, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esta señora habla de que se cayó de la dictadura. Entonces, ¿y por qué no te fuiste antes? Porque vivía bien, ¿no? Porque tenía un buen nivel de vida. El padre estaba ahí digamos, como se dice también en Cuba, en el lenguaje cubano, la pomada. Estaba ahí,
de escolta de la señora del dictador Fulgencio Batista. Pero ella se refiere a la dictadura, el triunfo revolucionario, no a la de antes, a la de verdad, a la que existía en Cuba. Bueno, hay que decir que Gloria Estefan es un producto musical de marketing que no tiene nada que ver con la música cubana, que es un bodrio absoluto, es un producto, un caramelo, porque a diferencia de otras personas, artistas cubanos que han denostado de la revolución, el caso de Celia Cruz y otros, que sí hicieron música verdaderamente cubana, Gloria Estefan no, es un pastiche, es una especie de construcción de marketing made in Miami con supuestas raíces cubanas, pero que no es más que artificio. Artificio total. Absoluto, no es música cubana para nada. Y ya digo, ha habido y hay artistas nacidos en Cuba contrarrevolucionarios que hacen y han hecho muy buena música cubana. No es el caso del que vamos a hablar ahora. Alexander Delgado, uno de los cantantes, uno de los miembros del grupo Gente de Zona. ¿Se acuerdan que este individuo se le ocurrió un día saludar al presidente de Cuba en un concierto en La Habana junto a Laura Pausini? Tranquilamente, y cuando vivía muy bien en Cuba y vivía muy bien en Miami porque tenía doble residencia, cobraba mucho dinerito, pero desde Miami le dijeron: has saludado al presidente de Cuba en Cuba y te vamos a hacer una campaña de boicot. ¿Para qué? Para que no puedas residir en Estados Unidos. ¿Para qué? Para que no puedas vender tus conciertos ni tus discos en Estados Unidos. Te vamos a hundir la carrera. ¿Y qué es lo que hizo este señor y su amigo del grupo? Pues empezaron a hablar de política, empezaron a rezar todo el catecismo que le obligó a decir a Alexander Otaola y todo el resto de mafiosos de Miami: dictadura, no sé qué, no hay libertad, patria y vida. Ahí se metieron en el producto bodrio, patria y vida. Bueno, o sea, ahí están los hechos, ahí están las pruebas. Esto es una sucesión de acontecimientos que no tiene más explicación que la que es la realidad. Que sencillamente agacharon la cabeza por dinero. Punto. Absolutamente. Bueno, pues este individuo ahora pues ha tenido, por ejemplo, un problema. Leemos en uno de estos medios, por cierto, contrarrevolucionarios, que dice: alarma de emergencia en la escuela de la hija de Alexander Delgado. Porque en Estados Unidos, claro, cuando tú eliges, y eliges el lujo, y eliges el dinero, también eliges algunos inconvenientes, como por ejemplo la inseguridad en las escuelas, ¿no? Pero eso sí, te quejas de la inseguridad en las escuelas y no haces un análisis político, porque si eso hubiera ocurrido en Cuba, estos medios que publican y este señor y este pseudo cantante ya diría que es el régimen, el sistema que no funciona, pero si ocurre en Estados Unidos no dicen nada. En la escuela donde estudia la hija del famoso cantante de Gente de Zona, Alexander Delgado, en Florida, ocurrió una pesadilla, estoy leyendo, después de que un hombre armado con un cuchillo ingresara al campus. La madre, la pareja del cantante, María, dice: ¿ninguna escuela sirve aquí o qué? No sé qué escuela será segura en este país, porque este país es así, ninguna escuela es segura. Bueno, dice que habían visitado de diferentes escuelas privadas, es una escuela privada, ojo, que no encontró ninguna que le ofreciera la seguridad que buscaba, y resulta que esta era la más segura de todas, ¿no? Pero luego el sistema, el que no funciona, es el del país que has abandonado, que has traicionado, un país que está bloqueado, asfixiado económicamente por el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Pero la inseguridad en Florida, en Miami o en Orlando en este caso, eso no tiene nada que ver con el sistema, ¿no? Es consustancial al sistema. El sistema que tiene, el sistema capitalista e imperialista, que tiene entre sus soportes económicos la producción y venta de armas. Y de armas que están al alcance de cualquiera, de cualquier niño, cualquier ciudadano, incluso niños
Noticias de esas hemos visto y leído en muchísimas ocasiones. Y en este caso no ha habido muertos. No, por favor. Niños, afortunadamente, niños que han sacado una pistola y le pegan un balazo a su profesor o profesora. Todas esas barbaridades, una degradación humana al máximo. Uno lo dice y dice, concho, pero ¿cómo es posible que el país más rico, el más poderoso, el campeón de la democracia, el campeón de los derechos humanos, no logre eliminar esta lacra de la sociedad? Que se cobran miles de vidas al año, cientos y miles de vidas al año. Entonces, a partir de aquí, esto es un ejemplo que le da la propia vida a este individuo y a su familia. Podría haber sido peor, como ha sucedido y como sucede. Es algo tan habitual que causa espanto. Y todavía hay gente que pierden la dignidad por tener la yuma e instalarse en Estados Unidos, sin mirar para el lado, que posiblemente si mira para el lado ve las calamidades y las tragedias humanas que hay en ese país, la gente en la calle, la droga, las balaceras, vamos, y entonces habla, o sea, le prohibieron por apegarse al dinero y a la buena vida que le da, la música que hace, pues se somete a los dictados de los odiadores, los sinvergüenzas que sirven a los intereses de Estados Unidos, haciendo campaña también contra Cuba, contra el país que le vio nacer, que no pasa eso, no ha pasado ni va a pasar eso, que en Estados Unidos es habitual, incluso llega hasta los, como bien tú has dicho ahí, como has leído, a los colegios privados, que se supone que tengan una seguridad, unas condiciones, etcétera. Pues bueno, ahí está. Un ejemplo. Vamos a ver cómo trabaja esta prensa digital subvencionada por el gobierno de Estados Unidos para hablar de Cuba. Diario de Cuba es uno de tantos medios mercenarios que están pagados por la USAID, por la NET. Bueno, ahora con un poco menos de dinero de la USAID, pero ahí tratan de flotar en el salvavidas, ¿no? De alguna subvención nueva que les caiga. Bueno, ¿cómo justifican la guerra contra el país que supuestamente es el suyo, o por lo menos donde nacieron muchos de los que escriben en ese diario? Está comentando una periodista llamada Rafaela Cruz la propuesta que tiene Carlos Jiménez, este congresista de Estados Unidos que fue alcalde en su momento de Miami-Dade, está comentando la propuesta de asfixiar todavía más al pueblo cubano, cortando totalmente las remesas y los viajes, pero los viajes de los cubanos, o sea, de la migración cubana, para que no haya ni un céntimo que entre a Cuba a través de ayuda familiar o gastos de viaje. Rafaela Cruz, leemos, es periodista de Diario de Cuba, así se presenta, y reside en La Habana. Y yo, después de leer esto que voy a leer, voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Esta persona en algún otro país no estaría ya metida en la cárcel o en un proceso judicial duro, en una querella importante? Leemos. Las guerras no son bonitas, las guerras requieren enormes sacrificios. Quien quiera una Cuba sin castrismo debe estar listo para pagar el precio, para sacrificarse y peor, mucho peor, debe estar listo a sacrificar a sus seres queridos, llevando al país al punto donde las familias en esta isla sufran lo indecible en escaseces de todo tipo. El congresista Carlos Jiménez acaba de entonar las notas del adegüello contra la dictadura con una ley que prohíba viajes y remesas. Por supuesto que las familias en Cuba sufrirán más. Gracias por la sinceridad, Rafaela Cruz. Por supuesto que veremos escenas dantescas y por supuesto que no es esta una solución asegurada. Pero el bloqueo luego no existía, no tenía ningún efecto. Bueno, lo está reconociendo aquí, ¿no? El sufrimiento.
Cada dólar que entra a Cuba contribuye a sostener al régimen, evitando que la situación económica y social se paralice, precediendo un colapso político que obliga a un cambio de gobierno llevado a su verdadero límite. Sin MIPYMES, por ejemplo, que son sostenidas gracias a las remesas, el castrismo tendría que desviar más recursos desde otros sectores hacia la alimentación y las medicinas. Colapsaría definitivamente el sistema eléctrico, colapsaría la economía, el desastre sería absoluto. Es un hecho reconocible que el castrismo está más agotado que nunca, pero el monstruo está herido y hay que rematarlo. A mí me gusta, sinceramente, me gusta esto. Me gusta que estas verdaderas alimañas humanas sean sinceras. O sea, que digan realmente lo que es, las cosas como son. Ellos tienen una estrategia que es sacrificar al pueblo cubano, llevarlo al hambre, llevarlo a la falta de medicamentos, llevarlo a una crisis sanitaria, llevarlo a que no haya posibilidades de inversión de ningún tipo, llevarlo al caos absoluto para que al final esa población se rebele contra el gobierno, que no se rebelaría en circunstancias normales. Esa es la estrategia y eso es lo que hay que poner sobre la mesa. Eso es lo que quieren. Bueno, pues muchísimas gracias, Rafaela Cruz, por tu sinceridad. Rafaela Cruz, se llama la individua. Reside en La Habana. Así. Pone aquí. Bueno, amigas y amigos, estamos exponiendo un ejemplo más del carácter criminal y neofascista que está actuando en contra de la mayoría del pueblo cubano. Aquí está, pero a cara descubierta, el neofascismo. La actitud no solo injerencista, sino la actitud criminal que esta señora es una portavoz de una política, aunque esté en Cuba y aunque trabaja en un medio que ya sabemos es un medio de derecha, un medio totalmente pagado por el gobierno de Estados Unidos, lejos del sentir del pueblo cubano, lejos del alma del pueblo cubano y de Cuba, pues sirviendo vilmente a los intereses de una potencia extranjera, hegemónica, criminal como es los Estados Unidos. Entonces, sin ningún tipo de parapeto, ni habla y dice lo que está en el alma, en el sentimiento de esta gente. O sea, provocar, y lo dice además con un descaro y una crueldad máxima. De que sí, ella no vive esto, porque ella no aunque vive. reside en La Habana, gana. Claro, tiene dinerito. Que le paga el pero fíjate que dice que reconoce, no le importa, lo que está demostrando que esta gente y Estados Unidos y todo su andamiaje guerrerista, todo su andamiaje criminal, que todas estas políticas son criminales, pues lo que está mostrando, y hay que darle las gracias porque lo muestre, es el carácter criminal de una política imperialista contra un pequeño país del Caribe que se llama Cuba. No le importa a los seres humanos, hablan de derechos humanos, no les importa los derechos humanos de un pueblo, incluso atacan los derechos humanos, porque si un bloqueo económico, financiero y comercial, como tiene implementado sostenidamente Estados Unidos desde el principio del triunfo de la revolución, va directamente contra el desarrollo, el bienestar de la gente, del pueblo. Y eso es una violación de derechos humanos. Ellos dicen que el que viola los derechos humanos es el que a ellos agreden. Es una contradicción que lógicamente está enquistada ahí y ellos no pueden desatarla porque ellos son los promotores de ellos. Entonces, esta señora habla que sí, que reconoce que habrá, como dijo, incluso muerte, que habrá, todas listo a sacrificar a sus seres queridos, llevando al país al punto donde las familias sufran lo indecible con escaseces de todo tipo. ¿Acaso no es una posición neofascista la de esta señora y los que le siguen y todo el andamiaje
al cual pertenece. Pues bueno, contra eso lucha diariamente el pueblo cubano, la mayoría del pueblo cubano, ese pueblo patriota, como dice el necio, no lo vamos a permitir. No vamos a permitir que esta gente hagan y deshagan de un país que es libre, independiente, soberano desde el 1 de enero de 1959. No queremos ese retroceso. No vamos a permitir retrocesos. Van a enfrentar a la fortaleza, el espíritu y el alma patriótica del pueblo cubano. Tienen que saberlo y tienen que saber también que van a ser derrotados. Tienen que saberlo. Entonces esta señora de verdad que da repugnancia, asco. Gente como esta. Y estas son las gente que quieren la libertad y la democracia y todas esas mentiras. Y son portadores de mentiras, pero no solo portadores de mentiras, son portadores de un mensaje politiquero criminal contra el pueblo que debió nacer. Propaganda, esto es propaganda de guerra económica. Bueno, el bloqueo también incide directamente en el deporte, como hemos explicado muchas veces. Leemos un titular de otro medio mercenario llamado Cibercuba. Estados Unidos niega visas a directivos y atletas del Comité Olímpico Cubano. Bueno, hace poquito se le negó la visa al gobierno de Estados Unidos, que es increíble. Se hacen reuniones de instituciones supranacionales, del Comité Olímpico, de reuniones internacionales sobre béisbol, sobre baloncesto y tal, se hacen en Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos dice quién puede entrar y quién no puede entrar, les deniega la visa y se acabó. Es una cosa increíble, ¿no? Bueno, pues recientemente Estados Unidos le negaba la visa a directivos de Cuba a la reunión del Comité Ejecutivo de Pan Am Sports realizada en Miami. Se negaba la visa para acudir al Foro de Solidaridad Olímpica en San Juan, Puerto Rico, colonia de Estados Unidos. A la vicepresidenta del Comité Olímpico Cubano, María Caridad Colón, se le negó la visa para asistir a la Comisión Mujer en el Deporte de Pan Am Sport, celebrado el 5 de mayo en Miami. Estos son los casos más recientes, pero en marzo se le negó la entrada a 14 representantes cubanos al Campeonato Mundial de Atletismo Máster bajo techo, también en Florida. El equipo masculino de baloncesto tampoco pudo disputar el clasificatorio para la FIBA AmeriCup de Nicaragua, que se celebró en Puerto Rico, provocando su eliminación automática. ¿Pero esto qué es? O sea, el gobierno de Estados Unidos dice quién puede competir y quién no puede competir en una celebración deportiva internacional. Pero este medio mercenario Cibercuba, ¿cómo nos lo explica? Les leo. Fiel al estilo del régimen cubano, el Comité Olímpico Cubano denunció que esta política responde a una estrategia politizada y discriminatoria del gobierno estadounidense que afecta no solo al deporte, sino al espíritu del olimpismo internacional. ¿Cómo que fiel al estilo del régimen cubano? Esto atenta absolutamente con el derecho que tienen las federaciones de cualquier país del mundo a competir, a celebrar y a participar en competencias internacionales. Esto es una violación de derechos totales. No es fiel al régimen de nada. Esto lo denunciaría cualquier país del mundo. Pero Cibercuba, Diario de Cuba, ADN Cuba y todos estos medios mercenarios tienen que responder a su amo. Sí, bueno, aquí estamos mostrando nuevos ejemplos de cómo una política, en este caso del imperialismo de los Estados Unidos, contaminada por el odio, contaminada por la sinrazón, contaminada también por la perversidad y el intentar con todo esto que no
entre dinero a la economía cubana, que no entre dólares a la economía cubana, porque hoy en día, como se sabe, desde el año creo que 1972 o 76, el deporte está profesionalizado. O sea, todo el deporte está profesionalizado. Y desde luego, Cuba tiene muy buenos deportistas en diferentes especialidades. Tiene muy buenos deportistas y que obtienen premios, en la mayoría de los casos obtienen premios internacionales. Pues bueno, Estados Unidos no quiere que por ahí vaya que haya un agujero, una brecha donde pueda entrar un dinero a la economía cubana, específicamente sería destinado al mejoramiento del deporte cubano, el deporte base de la institucionalidad deportiva. Entonces, lo que vemos es la locura, la ansiedad por causar el mayor daño posible al pueblo cubano, porque un daño al deporte o una negación de visa al deporte cubano es a todo el pueblo. O sea que el pueblo cubano el deporte es una de sus alegrías, de su expresión también patriótica, en fin. El imperio no quiere, y hay gente que sirven a esos intereses espurios de una potencia imperialista como Estados Unidos y obstaculizan también, sirven también para apoyar esas políticas y obstaculizar el libre, hablando de libertad, la libre participación de atletas cubanos en un evento internacional. Es un órgano de propaganda del gobierno de Estados Unidos, Cibercuba, es lo que es. Bueno, vamos a hablar de libertad, de cómo entiende la libertad académica, por ejemplo, en las universidades. ¿Cómo entiende el gobierno actual de Estados Unidos? ¿Cómo entiende el secretario de Estado, Marco Rubio? Por cierto, el secretario de Estado, Marco Rubio, acaba de anunciar la negativa de visas para los funcionarias de países de América Latina que lleguen a acuerdos de cooperación médica con Cuba. Lo acaba de anunciar hace un día y medio, y también para lo mismo, para que Cuba no pueda ingresar ni un céntimo por sus convenios médicos. Bueno, pues ¿qué es lo que está haciendo Marco Rubio para fomentar ese concepto de libertad académica y en las universidades? Bueno, pues lo siguiente. Leemos. El necio nos dice libertad. Y entonces él publica el post del secretario de Estado, Marco Rubio, que dice, traducido, Estados Unidos comenzará a revocar las visas de estudiantes chinos, incluidos aquellos con vínculos con el Partido Comunista Chino o que estudien en campos críticos. Bueno, yo no sé lo que es tener vínculos con el Partido Comunista Chino, pero es que dice incluidos, como diciendo, todos los estudiantes chinos. Lo del Partido Comunista se lo podía haber ahorrado. Claro. Porque, ¿no? Qué cosa increíble. Existe actualmente una persecución política y un control ideológico macartista y nazi por parte del gobierno de Donald Trump y de Marco Rubio, que persigue el estudiantado con dos perfiles. Primero, chino. O sea, lo que no quieren es que haya ningún estudiante de China en las universidades de Estados Unidos, a menos que sean estudiantes que se queden en Estados Unidos, hagan declaraciones contra el gobierno chino y digan que han llegado al paraíso de la libertad. Sí, si hacen eso, entonces a lo mejor les perdonamos la vida. Y por otro lado, por supuesto, aplacar las protestas gigantescas que ha habido en las universidades de Estados Unidos contra el genocidio fascista israelí contra el pueblo palestino. Porque el gobierno de Estados Unidos es se sabe, es el gran matón que defiende al matón más pequeño del Estado de Israel, el que le provee las armas y el que le apoya en todas las instancias internacionales. Y el que le protege también de las protestas en su propio territorio. Al menos 15 universidades estadounidenses se han convertido en objetivo de ataques del gobierno de Estados Unidos bajo el pretexto de ser bastiones del antisemitismo y centros de adoctrinamiento ideológico. Bueno, ahí está el congelamiento de $9.000 millones a la Universidad de Harvard,
que no es cualquier universidad, de 400 millones a la de Columbia, y muchas otras universidades, y la suspensión de entrevistas para otorgar visas a estudiantes extranjeros. Y que viva la libertad en Estados Unidos, ¿a que sí? Sí, bueno, ahí vemos de forma clara, desnuda, lo que es el concepto de la libertad y la democracia en Estados Unidos. Todo es falso, todo es una mentira. Es una mentira y ellos ya no se ocultan de exponer esa mentira. Cuando estudiantes, porque no se trata de antisemitismo, se trata anticrimen, antigenocidio. Es un genocidio lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza y contra el pueblo palestino. Es decir, el invadido, el pueblo invadido, el despojado de sus tierras, el que está siendo masacrado de una forma escandalosa y que tenga el apoyo en esa política transnacional, criminal, el apoyo al Estado sionista de Israel, que está, bueno, como se dice, campeando por su respeto, o sea, sin atener a los llamados de la comunidad internacional, de decenas de miles, cientos de miles, millones de personas que se han manifestado en toda Europa ya, en muchos lugares, exigiendo el fin de esta masacre, de este genocidio. En Estados Unidos, en esas universidades, hay estudiantes cívicos con amor a la libertad, sí, pero que se oponen frontalmente a lo que es un crimen de lesa humanidad, un genocidio insoportable e inaceptable en estos tiempos. ¿Y quién es el que provoca ese genocidio? El Estado sionista Israel. ¿Y por qué? Porque tiene el apoyo del imperialismo de los Estados Unidos. Todavía leo yo en una opinión, un estado de opinión, de que Estados Unidos no es imperio, que eso es mentira, que imperios fueron de Roma, que Estados Unidos es imperio, que es un país democrático. Pues vaya democracia. Como Batista. Batista, sí. Un criminal pisoteando los derechos de los pueblos del mundo, porque sí y porque tiene interés, y como tiene interés en todo el mundo, pues orquesta guerras en todo el mundo que violan flagrantemente los derechos humanos. O sea, el mayor violador de derechos humanos de la historia, no de estos tiempos, de la historia, con seguridad, son los Estados Unidos. Bueno, ¿y cómo actúa la maquinaria de la vigilancia macartista? Nos lo dice Arantxa Tirado. El gobierno de Estados Unidos va a revisar lo que los solicitantes extranjeros de visa estudiantil han escrito en sus redes sociales para ver si les otorga la visa y les permite estudiar en el país. Repito, en Estados Unidos. Y cuidado, porque esto sienta un precedente a escala global, igual que la guerra contra el terrorismo en 2001. Es decir, el que haya puesto una banderita de Palestina, una sandía, una protesta mínima. Pero no tienen libertad para hacerlo, José. Bueno, ese es el concepto de libertad, la misma libertad que en Europa prohíbe que podamos acceder a medios rusos, por ejemplo, ¿no? Russia Today, no. Hay circunstancias en las que ellos justifican la censura, la falta de libertad. Pero luego que en un país que está absolutamente asediado, asfixiado, se le corten un poquito las alas a los mercenarios que trabajan pagados por una potencia extranjera que trata de matar por hambre al pueblo cubano, en este caso. No, entonces eso sí, eso es censura, eso es una dictadura. No. Sí, si en unos casos vale, en otros no. ¿Qué pasa? Cinismo, el cinismo, pero en su máxima expresión. Bueno, pues desde aquí un fuerte abrazo, un saludo hacia Venezuela, donde hemos estado hace poquito tiempo, contentos por lo que vimos. Un saludo y un abrazo enorme al pueblo cubano, donde las circunstancias económicas son mucho peores.
pero tenemos la esperanza y la fe de que las cosas poco a poco vayan mejorando. Ojalá que en este año y en el próximo se vayan solucionando poco a poco los enormes problemas que sufre la población cubana, aunque, por supuesto, el bloqueo no se va a levantar. Pero bueno, muchísima solidaridad, sobre todo esa es la palabra, solidaridad con el pueblo cubano. Solidaridad y a lo interno del pueblo cubano, de mi patria, soy parte de ella, unidad. Unidad y fortaleza que, como en otras tantas ocasiones difíciles, quizás no como en esta, pero difíciles en el desarrollo de un proyecto emancipador, revolucionario, con un profundo calado social, seguiremos luchando y venceremos con la unidad del pueblo y con la solidaridad internacional para una causa justa como es la Revolución Cubana. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo. Disparando